Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marca, registrada esta nueva semana informativa en que hay muchas noticias. Ya estamos listos para el debate que les habíamos prometido. Nos acompaña Alejandra Zúñiga Fajuri, bienvenida, académica de la Universidad de Valparaíso, presentada con el apellido de su madre también. Muchas gracias. Como diríamos todos. Sí. La vamos a presentar también Felipe Lyon. ¿Cuál es el apellido, su segundo apellido? Para hacerle honor a su madre también. Emiliano García es mi nombre. Perdón, Emiliano, qué bruta. Ya. todo mal. Ahí está, presentado entonces con los dos apellidos. Mira que soy bruta, yo cambiando más encima los nombres, lo único que me faltaba. Toda la razón. Emiliano García Bobadilla, abogado y asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Ahí está entonces presentado ambos con los dos apellidos. Estamos haciendo más honor femenino. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema de la Constitución, pero uno de los miles de temas relevantes es el tema de las cuotas, y uno, en virtud del tiempo en el que quiero que nos centremos también, es respecto de la paridad de las cuotas que pueden ser o de candidatas o de escaños reservados, o que no haya ninguna de las dos cosas, ¿no? Primero quiero preguntarles si ustedes creen que el momento constituyente es una instancia distinta, por ejemplo, a las elecciones legislativas que se dan periódicamente, y que por lo tanto requeriría, sea cual sea la medida afirmativa, de una medida distinta o no. Sí, a mí me parece que la respuesta a tu pregunta es sí, ¿no? Evidentemente este es un momento único en la historia de nuestro país, donde se hace más necesario que nunca legitimar el proceso mediante mecanismos de inclusión, ¿no? Un mecanismo de inclusión que no permita la paridad en la distribución de los escaños, digamos, o de los puestos en esta convención constituyente. En mi opinión sería perder, ¿verdad?, la oportunidad de hacer una convención constituyente con los mínimos que se necesita para darle legitimidad a la ciudadanía, ante la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es algo diferente el momento constituyente de otras instancias que requiere algo diferente o no? A ver, yo creo que en primer lugar, efectivamente hemos llegado a un momento que hemos denominado momento constituyente. Hay un proceso anterior que se dio, pero llegamos a este momento constituyente por un acuerdo político, digamos, un acuerdo de paz por una nueva constitución. Y creo yo que más allá de eso, pienso que quizás lo relevante no es tanto que esto esté representado por cierto grupo, sino que más bien lo importante es que esto sea un proceso, en primer lugar, realmente democrático, de una democracia representativa, es decir, en la que el voto de cualquier ciudadano vale lo mismo que el del resto, digamos, y por otra parte, que sea un proceso evidentemente transparente, y donde las competencias, finalmente, la competencia por llegar a la Comisión Constituyente sea bajo las mismas reglas de una democracia representativa. Entonces, ¿no crees que sea necesario ninguna medida de afirmación? Por esto, expliquémoslo en fácil, quiere decir o cuotas de postulantes o escaños reservados, o otras medidas que pueden ser como cambiar el orden en las listas, que encabece una mujer. ¿Son o no son necesarias esas medidas? Yo creo que lo que es necesario es que el proceso sea absolutamente democrático. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que son necesarias o no las medidas para entender respecto a esas medidas? Que sea basada en una democracia representativa, en la que todos compiten en igualdad de condiciones, hombres, mujeres, sin medidas de afirmación, indígenas, efectivamente, ya. Por el escaño. Entiendo su punto. Alejandra. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque si algo nos demuestran las estadísticas, nuestras lamentables estadísticas de participación de las mujeres en los espacios de poder en Chile, y en particular en el Parlamento, que es un 23%. 23% después de la ley de cuotas. Después de la ley de cuotas, efectivamente, después de la ley de cuotas, antes era menos, es que en verdad esta democracia no nos representa, ¿no? Esta democracia no representa a las mujeres, que somos un 51% de la población chilena. ¿No es una falla para la democracia, como plantea Alejandra, el que las mujeres estemos subrepresentadas en las distintas instancias de poder, y sobre todo en una constituyente que es como la más simbólica, la más importante tal vez? Claro, si partimos de la base como de que al final del día lo que importa es que se representen ciertos grupos en la constituyente,
uno podría llegar a esa conclusión. Pero vamos a una discusión de fondo, es decir, nosotros estamos por una democracia representativa o una democracia de cuerpos o podríamos decir corporativa. Entonces, si nosotros queremos solucionar este problema, si nosotros queremos abordar el problema de fondo, bueno, veamos cuál es la discusión o hacia dónde queremos apuntar la discusión. A una democracia, en definitiva, en la que son las minorías o los grupos vulnerables, podríamos decir en un sentido genérico, los que se representan, o son las personas individualmente a través del representante. No sé mucho qué responder a eso, es un poco vago, como que no entiendo mucho, pero en verdad creo que... Ahora, ¿no somos minoría las mujeres? Entonces, no somos minoría, somos mayoría. ¿Y por eso creo que pueden postular en igualdad de condiciones? No, es que ese es el error, digamos, ¿no? Creer que las mujeres postulan en igualdad de condiciones a cualquier cargo de elección popular es no entender cómo funciona el mundo, es no entender cómo funciona, por qué se inventaron las medidas de discriminación positiva en todos los países del mundo. Existen medidas de discriminación positiva porque las mujeres no logran llegar a los espacios de poder porque son discriminadas. Sí, somos discriminadas y la discriminación no se expresa solo en la política, se expresa en los espacios de negocio, se expresa en la educación, se expresa en todos los lugares, ¿verdad?, donde se disputa el poder. Los hombres no nos dejan entrar, hay millones de estadísticas que muestran, millones de estudios que muestran estas dificultades, este techo de cristal, ¿verdad?, que es tan conocido en la literatura. Y lo primero que tenemos que tener claro, digamos, es que no estamos en igualdad de condiciones. Decir eso es no entender el problema. O sea, a ver, yo creo que en primer lugar hay que probar el punto, es decir, me parece a mí que decir, bueno, por las mujeres no participan en igualdad de condiciones, hay que probar en qué sentido, qué es lo que significa exactamente eso. Sí, eso también me parece una afirmación un poco vaga. Es la constatación de un hecho y de ese hecho yo no puedo deducir nada. Ahora, sí creo que los espacios que hoy día existen para que participen las mujeres se han aumentado, me parece bien, pero tampoco ha aumentado sustancialmente porque a pesar de que hay una ley de cuota y hay una ley que en el fondo corrige esto, no aumenta la participación. Luego, el problema quizás no está tanto en que nosotros otorguemos ciertas ventajas concretas en dar escaños reservados a las mujeres, o por ejemplo, más allá de las mujeres, otro tipo de qué sé yo, minorías indígenas, por ejemplo, etcétera. Creo que ahí está el tema. ¿Cómo nosotros vamos a abordar ese punto? Se los hago una pregunta, se las hago de otra forma. Si no es por discriminación, ¿cómo podríamos explicarnos que las mujeres estén subrepresentadas? ¿Podríamos explicarlo por incapacidad? Exactamente, yo quería ir exactamente a eso que tú estás diciendo. Yo lo pregunto porque me pueden decir que sí o que no. Es exacto. A ver, las mujeres somos el 51% de la población. Somos desde hace muchos años minoría en la universidad. Mayoría, perdón, de la universidad. Somos mayoría en la mayoría de las carreras, somos mayoría. Además, somos mayoría en los partidos políticos, en lo que son afiliaciones, la militancia de partidos políticos. Sí. Y además obtenemos en general las mejores calificaciones. Con todo eso, las mujeres llegan al mundo laboral, llegan al mundo de la política y eso, el resultado de eso es que el 90% de quienes obtienen los cargos son hombres. Entonces, es lo mismo que estás diciendo tú, Mónica, es exactamente eso. La única conclusión que nos puede quedar es que las mujeres somos efectivamente menos capaces. Ojo que yo ni siquiera lo estoy diciendo. En esta ocasión, tengo mi opinión al respecto, en esta ocasión lo estoy preguntando y les estoy preguntando a ustedes. No hay otra explicación. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué no hay más representación de las mujeres si es que somos el 51%? O sea, ¿qué será entonces? ¿Por qué no estamos? Yo creo que apuntar a una monocausalidad, es decir, concluir inmediatamente que es porque las mujeres son menos capaces, yo creo que nadie lo ha afirmado y yo no lo afirmo y creo que... yo nunca he dicho que tú lo hayas afirmado, estoy poniendo hipótesis. ¿Por qué podría ser si no fuera por discriminación? ¿Qué podría estar afectando que las mujeres no lleguen a la política? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un tema con cuál hasta ahora ha sido como el rol que se ha asumido efectivamente la mujer en la sociedad y los espacios que más allá del espacio concreto de la mujer determinado por una ley, etcétera, sino que
yo creo que debe apuntar más hacia quizás cambiar la cultura de cómo se ha generado esto. Ahora, creo yo que en ese sentido no es una solución, tampoco no pasa por eso, reservar escaños finalmente a un grupo determinado, puede ser mujeres o puede ser cualquier otro, porque a mi juicio eso distorsiona la democracia al final del día. Pregunta para que ustedes la contesten. ¿Distorsiona o no la democracia el hecho de que un grupo no esté bien representado en una instancia de poder? La respuesta puede ser sí o no, pero me gustaría que ustedes la respondieran y por qué, además. O sea, me refiero, si hay un 51% de mujeres, que sea, no sé, el 20% de la constituyente, ¿distorsiona o no la democracia que en el Parlamento sea menos o no? La respuesta, insisto, puede ser sí o no. Me gustaría que ustedes me digan. Sí, yo creo que claramente distorsiona la democracia. El problema, lo que está mostrando eso es que las mujeres, por razones que esto está demostrado en distintos estudios, ¿verdad? Por razones que no dicen relación con sus méritos ni con sus capacidades, no logran llegar a esos espacios de poder. Se trata de democracias fallidas, se trata de democracias que no están representando los intereses de las mujeres y se trata de democracias que finalmente terminan ocultando, ¿verdad?, todo aquello que en verdad es importante para las mujeres. Emiliano, ¿es o no un problema para una democracia que no haya suficiente representación o que estén subrepresentados ciertos grupos, en este caso la mitad de la población? Yo creo que no necesariamente porque las mujeres no estén representando el 50+1 en el total de, por ejemplo, un congreso. No me imagino que no necesariamente, pero me refiero entre eso y un 20%, un 25%. No, yo creo que... ¿Es o no un problema? Podría ser que no, pero quiero sus opiniones. Yo creo que lo quiero abordar desde otra perspectiva. A ver. Es decir, hay un principio fundamental acá que es la igualdad ante la ley, que es el principio, digamos, básico de una democracia. Y eso implica, desde el punto de vista de la elegibilidad democrática o del candidato, implica que cada persona es a la vez un voto. Cada persona, cada ciudadano es un voto. Entonces creo yo que el hecho de que las mujeres o cualquier grupo tenga algún tipo de protección a la hora de ser elegido o a la hora de determinar ciertos escaños, me parece a mí que distorsiona la democracia. Sí, evidentemente es necesario que haya mayor participación, pero esa participación no puede ser una participación que esté protegida, vulnerando al final del día o saltándose un principio democrático. Ya. Quiero que entonces, a ver, todos dicen que no es por falta de capacidad, no están de acuerdo, todos están de acuerdo en que estamos subrepresentadas las mujeres. Me gustaría saber qué mecanismos hay y en eso quiero darte la palabra, Alejandra, porque a través de redes sociales se hizo bastante conocido un sistema que se ha ocupado, por ejemplo, en la elección italiana de municipios, si no me equivoco, de 1982 puede ser, puedo equivocarme en la fecha, que es esto de una persona, dos votos. En el fondo, que haya una lista de hombres y una de mujeres. Me gustaría que lo explicara y que también me dieras tu opinión, Emiliano, respecto de esta propuesta que ya han adherido varias personas a ella. Sí, a ver, es una propuesta que la construimos como una alternativa a las otras propuestas que se han ido manejando para formar parte en esta comisión constituyente. Es la que más se permite acercarse a la paridad y lo que hace es efectivamente dividir el voto en dos. Una papeleta con los candidatos hombres y una papeleta con candidatos mujeres, o puede ser la misma papeleta, ¿verdad?, con dos listas, y donde la persona está obligada a elegir a un hombre y a elegir a una mujer. La idea efectivamente es permitir que de alguna forma las mujeres compitan entre ellas y los hombres compitan entre ellos, no que hay una competencia que es desleal en este momento en todas partes, digamos. ¿Sería el doble constituyente? ¿Implicaría 155? Sí, implicaría 310 delegados. Ok, démosle la oportunidad entonces a Emiliano. ¿Le ves algunos problemas técnicos a esa propuesta? Yo creo que la mejor solución para este caso concreto, Pero ¿qué es la mejor solución? ¿Te parece que tiene algunos problemas esta propuesta? Porque también han habido, para transparentar, también hay cuestionamiento respecto de si no binominaliza también el sistema, cómo se hace si no quieren cambiar los distritos y el sistema electoral. Ahí se pone complicada la cosa con esa propuesta, hay que reconocerlo, requeriría
redistritaje. No, eso solamente si dejamos el mismo número, el 155. Claro. Pero si tú lo duplicas, no está ese problema. No está dentro de la mesa ni aumentar la cantidad. Pero es que la propuesta es completa o no, okay. o falla, efectivamente. ¿Tú le ves algún problema? Yo creo que el sistema más justo, a mi juicio, es aquel en el que cada partido, cada conglomerado pueda definir en torno a sus propias convicciones, en torno quizás a sus propias, qué sé yo, doctrina, qué sé yo, pueda definir el número de candidatas mujeres que vayan por lista. Y yo creo que ese a mi juicio es el que otorga más libertad para los partidos y también permite al resto de los... Pero tú mismo decías que con las cuotas de candidatos tampoco, o sea, avanza, pero no tanto. No, pero eso es una definición que tomará cada partido. O sea, yo creo que yo estoy porque ellos escojan qué es lo que cada partido quiere en sí mismo, no para que la ley les determine cuál es la mejor forma de hacerlo o no. Hay otros sistemas también que es reservar escaños, que es también poner a las mujeres encabezando listas, entonces que sea una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Hay también corrección al final de las elecciones, hay varios sistemas. ¿Qué opinas que la única, que solamente se le diera la libertad y que cada partido decía a quiénes poner? Bueno, vamos a tener un 20% probablemente de mujeres en la convención constituyente, que es lo que tenemos ahora, con lo que sería lamentable. Realmente sería... no es algo que las mujeres, yo sé, las mujeres de Chile no queremos participar en esta convención, merecemos participar en esta convención, merecemos estar incluso mayoritariamente en esta convención. Y creo que los partidos políticos tienen que hacer el esfuerzo de alcanzar esta paridad. Si no se alcanza esta paridad, no va a ser por un problema de técnica. Eso es importante tenerlo presente. Si no se alcanza la paridad, no va a ser porque es muy difícil, porque es muy complejo, no. Va a ser porque los partidos políticos no creen en la paridad y no quisieron hacerlo. ¿Crees tú que si no se hace ninguna medida afirmativa vamos a terminar con un 20% de mujeres en la Asamblea Constituyente solamente y que eso va a ser positivo o negativo? Uno podría hacer muchas especulaciones. Lo importante es el momento de realidad que son las elecciones. Yo creo que si cada partido se compromete a llevar, por ejemplo, la mitad, es una convicción interna de cada partido. No, estimo yo que no corresponde a la ley determinarlo. Pero si llevan la mitad, digamos, de candidatas mujeres, creo yo que podría perfectamente aumentar ese número. No es lo que me gusta a mí, no me gusta que haya un 20% de mujeres, digamos, representadas políticamente. ¿Qué le gustaría? Me gustaría que hubiese más participación, pero tampoco esto no se trata del sistema de... ¿Cómo lograrlo? En el fondo no se trata de torcerle la mano al sistema o saltarse un principio democrático con tal de otorgar una representación que quizás no se gana con los votos. Y creo yo que el esfuerzo está en llamar a hacer participar a las mujeres. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos. Este es un tema que estamos recién empezando a debatir, pero que es importante poner sobre la mesa. Sabemos que hay otros grupos también, como por ejemplo los pueblos originarios, que también están solicitando ser representados y no estar subrepresentados en una instancia constituyente. Estamos recién empezando a esbozar estos temas y es importante poner las posturas sobre la mesa. Así es que termina Marca Registrada, pero viene por supuesto las noticias en CNN y en Chilevisión. Así que quédense con nosotros.